El millonario entró a donar a una iglesia en ruinas. Pero cayó de rodillas al ver quién cantaba en el altar. Era su ex prometida, desaparecida el día de su boda. Y su confesión fue tan devastadora, que no pudo contener las lágrimas. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Matías Ordóñez no creía en redención. Para él, la vida era una cadena de negociaciones estratégicas donde los sentimientos estorbaban y la fe era cosa de débiles. A sus 48 años, era el rostro visible de uno de los imperios inmobiliarios más poderosos del país, con oficinas en 3 continentes, propiedades valuadas en millones y un ejército de empleados que le temían más de lo que lo respetaban. En la prensa lo llamaban el tiburón elegante. Jamás alzaba la voz, pero sabía exactamente qué palabra decir para hacer que alguien se quebrara. Nunca usaba relojes, pero todos sabían que su tiempo era más caro que cualquier marca de lujo. No tenía esposa, ni hijos, ni mascotas, ni cuadros familiares en las paredes de su departamento minimalista en el piso 32 de la Torre Ordóñez. Lo que sí tenía era una reputación cuidadosamente construida, una coraza de acero y un pasado que no se mencionaba. Fue justamente esa reputación la que lo llevó, una mañana de viernes, a considerar una idea que en otro tiempo le habría parecido absurda. Donar una cifra millonaria para restaurar una iglesia antigua en el centro histórico de la ciudad. No lo hizo por devoción. Lo hizo porque, apenas 3 meses antes, su nombre había salido en las noticias tras una investigación federal por fraude en licitaciones públicas. Aunque salió limpio, gracias a un equipo de abogados brillantes, el golpe a su imagen había sido fuerte. El Departamento de Relaciones Públicas le sugirió un lavado discreto, filantropía cultural. ¿Una iglesia?, preguntó con el ceño fruncido mientras hojeaba un portafolio lleno de fotos polvorientas. Al menos díganme que no hay curas metidos. Es una restauración patrimonial, señor. El templo tiene valor histórico. Será un buen titular. Él no contestó. Solo firmó. Y eso bastó. La iglesia de San Miguel Arcángel estaba más cerca del olvido que de la gloria. Un templo colonial del siglo XVIII, con muros agrietados, vitrales rotos y un olor a humedad que parecía haberse incrustado en cada ladrillo. Aquel viernes por la tarde, Matías decidió visitarla antes de que comenzaran las obras. Llegó solo, sin chofer ni escolta, vestido de negro, con sus zapatos italianos pisando el polvo del atrio como si temiera ensuciarse. El portón de hierro estaba entreabierto. Empujó con fuerza y entró. La luz del atardecer atravesaba los vitrales despedazados, lanzando haces dorados sobre los bancos rotos. Al fondo, 2 obreros conversaban bajito mientras tomaban medidas con un láser. Matías avanzó despacio por el pasillo central. Había algo solemne en el ambiente. Silencio, piedra, historia. Sintió un leve cosquilleo en la nuca. No supo por qué. Fue entonces cuando escuchó la voz. Un canto. Suave. Claro. Inexplicablemente sereno. Se detuvo. Cerró los ojos. La melodía parecía atravesarlo. No era grandiosa. Era íntima. Como un susurro hecho oración. Y había algo en ella, algo que no podía nombrar, pero que le erizaba la piel como si reconociera un fragmento de sí mismo extraviado hacía años. Abrió los ojos. Y la vio. En el altar, de pie, con los ojos cerrados y las manos cruzadas frente al pecho, estaba una mujer con hábito blanco y velo beige. Cantaba con una dulzura que no concordaba con el deterioro del lugar. Sus facciones, aunque serenas, eran inconfundibles. El rostro que jamás había podido olvidar. Camila. El mundo se detuvo. Camila Herrera. La mujer con la que iba a casarse. La mujer que desapareció la mañana de su boda sin dejar nota, explicación, ni rastro. La que lo dejó con un anillo en el bolsillo y el alma rota. La que él, durante años, creyó muerta. Camila, susurró, como si pronunciar su nombre pudiera romper el hechizo. Ella abrió los ojos. Lo vio. Y por un segundo, en esos ojos, Matías no vio ni sorpresa, ni alegría. Vio algo mucho más complejo, contención. Dolor.
Y también una serenidad que él jamás conoció. No hubo grito. No hubo carrera ni abrazo ni lágrima cinematográfica. Solo una mirada. Luego, Camila bajó la vista y se alejó por una puerta lateral del altar, sin decir una palabra. Matías reaccionó como impulsado por un resorte. Corrió por el pasillo, rodeó el altar y llegó hasta un pasillo angosto que llevaba a un jardín interior. Allí, entre rosales mal cuidados y bancas de piedra, la vio de espaldas. Pero antes de poder acercarse, una mujer mayor, también con hábito, se interpuso en su camino. Señor, este espacio es privado. No está permitido molestar a las hermanas. No quiero molestar. Solo, necesito hablar con ella. Lo siento. No es posible. La monja habló con firmeza y compasión al mismo tiempo. Si tiene algo que decirle, puede dejar una carta. Pero por ahora, le pido que se retire. Matías no insistió. Algo en el tono de esa mujer le hizo entender que cruzar esa línea sería una falta de respeto. Se quedó ahí, inmóvil, viendo cómo Camila desaparecía en el interior del convento, con la misma calma con la que había cantado. Minutos después, Matías salió por la misma puerta por la que entró. El aire de la calle le pareció más denso. Le costaba respirar. Caminó hasta su auto, un sedán negro de alta gama estacionado junto al atrio. Abrió la puerta, se sentó al volante, y no encendió el motor. Apoyó la cabeza en el respaldo. Se quedó así, en silencio. Luego, como impulsado por un impulso primitivo, volvió la mirada al interior del templo a través del retrovisor. La imagen del altar estaba parcialmente oculta por los reflejos del sol en el vidrio. Pero en su mente, la figura de Camila seguía ahí, cantando con los ojos cerrados como si nunca hubiese huido. Como si los 20 años de ausencia fueran una pausa y no un abismo. Matías se llevó una mano al pecho. No por drama, sino porque, por primera vez en décadas, algo en su interior dolía con nombre y rostro. ¿Por qué estás viva?, susurró. No era una pregunta de reproche. Era un grito contenido. Un eco del hombre que fue. Un hombre al que creía enterrado bajo su traje, sus cifras y su poder. Un hombre que acababa de ver el rostro del pasado en el altar del presente. El convento de Nuestra Señora del Consuelo no tenía lujos. Sus pasillos eran estrechos, sus muros de piedra conservaban la humedad del amanecer, y las celdas donde dormían las hermanas apenas superaban el tamaño de una habitación de hospital. Pero para Camila Herrera, ahora hermana Catalina, ese lugar no era una prisión. Era un refugio. Un rincón del mundo donde el ruido del pasado no gritaba tan fuerte, y donde su cuerpo había podido reposar sin miedo. Esa mañana, después del inesperado reencuentro con Matías, Camila se despertó antes del canto del gallo. Como cada día desde hacía años, se colocó el hábito con movimientos lentos, casi ceremoniales. Luego bajó al pequeño oratorio que compartían las residentes y se arrodilló frente al altar de madera. No rezó en voz alta. Su oración era un murmullo interno que a veces ni siquiera encontraba palabras. Pero ahí estaba. Siempre había estado. Sus dedos jugaron con las cuentas del rosario mientras su mente la traicionaba con imágenes que no quería revivir. El rostro de Matías al verla. El temblor de su voz cuando murmuró su nombre. La intensidad contenida en su mirada. Camila cerró los ojos con fuerza. No era momento de pensar en él. No podía permitirse romper el silencio que con tanto esfuerzo había construido. El silencio. Su único escudo. 22 años atrás, ese mismo templo se preparaba para su boda. Ella tenía 26, y en sus ojos brillaba una mezcla de nervios y esperanza. Matías era su todo. Un hombre ambicioso, sí, pero bueno. O al menos así lo creía. Se habían conocido en la universidad, y aunque sus caminos laborales fueron distintos, habían logrado construir un amor sólido, apasionado. Él le pidió matrimonio bajo una lluvia de luces en una azotea. Ella dijo que sí sin dudar. Pero la noche anterior a la boda, su mundo se quebró. El sacerdote que oficiaría la ceremonia, un hombre que se había mostrado amable, respetuoso y gentil durante meses, le pidió que llevara unos documentos a la sacristía. Eran los últimos requisitos para formalizar el acto religioso.
Camila llegó puntual, vestida de blanco informal, con el cabello suelto. Llevaba las carpetas en la mano. Sonreía. Padre Emilio, aquí están los. No terminó la frase. Él cerró la puerta con llave. Camila nunca había experimentado un miedo tan primitivo. Aquel hombre, que alguna vez bendijo su anillo de compromiso, que cenó en su mesa junto a su madre y que le habló de Dios, se transformó en una sombra sin rostro. El resto fue confusión, gritos ahogados y una sensación de parálisis que la dejó sin aire. Su voz desapareció. Su cuerpo dejó de responder. No entendía cómo alguien podía moverse con tanto poder sobre otro. No supo cuánto tiempo estuvo ahí. Solo recuerda que cuando logró salir, ya era de madrugada. No regresó a casa. Tomó un taxi sin rumbo fijo. Le pidió al chofer que la llevara a la terminal de autobuses, pero al llegar, no pudo decidir a dónde ir. Caminó. Y caminó. Sus pasos eran autómatas. Sentía las piernas moverse, pero su mente flotaba en otra dimensión. Al amanecer, llegó a un puente peatonal sobre una avenida desierta. Se detuvo en el centro. Se apoyó en la baranda. El viento frío le revolvía el cabello. Y por primera vez, pensó en dejar de existir. Nadie la extrañaría, pensó. Era mejor que desapareciera por completo. Que nadie supiera lo que había ocurrido. Que Matías nunca tuviera que verla rota. Que el mundo creyera lo que quisiera. Fue entonces cuando una mujer mayor se le acercó. ¿No es demasiado temprano para rendirse, hija? Camila volteó. La mujer era bajita, de cabello gris, y llevaba una bufanda de lana gastada. Tenía los ojos más compasivos que Camila había visto jamás. No estoy, balbuceó. No estoy bien. Lo sé, respondió la mujer. Pero no está sola. Ella se llamaba Luz. Era una antigua voluntaria del templo, retirada desde hacía años, pero aún caminaba por las calles ayudando a quien lo necesitara. Camila nunca entendió por qué apareció justo en ese momento, pero desde entonces creyó que no todos los milagros tenían que ver con santos o rezos. Algunos usaban bufanda y hablaban bajito. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Luz la llevó con las hermanas del convento. La arroparon. La alimentaron. Le ofrecieron una cama limpia y silencio. Camila no habló durante semanas. Luego, cuando logró articular lo vivido, lo hizo entre susurros y lágrimas. La Madre Superiora, una mujer de carácter y ternura en partes iguales, la escuchó sin interrumpir. Cuando Camila terminó, temblando, sintiendo que había arrojado su alma al vacío, la mujer la abrazó y le dijo: Ese hombre no era Dios. Era un cobarde. Aquí no te juzgamos. Aquí vuelves a empezar. Camila eligió el silencio como forma de vida. No porque quisiera esconderse, sino porque hablar era doloroso. Durante años se dedicó al cuidado de los enfermos, al trabajo con niñas vulnerables y al cultivo de un pequeño huerto detrás del convento. Cambió su nombre por Catalina. No volvió a abrir una cuenta bancaria. No volvió a usar tacones. No volvió a amar. Pero nunca dejó de pensar en Matías. No por deseo. Ni por nostalgia. Sino por la herida abierta. Por la historia sin cerrar. Esa tarde, después de verlo en la iglesia, Camila se encerró en su cuarto. No comió. No habló con nadie. Solo se sentó en el piso de madera, con la espalda apoyada en la cama y el corazón hecho un nudo. No lo había visto en más de 2 décadas. Y, sin embargo, su presencia seguía siendo poderosa. Sus ojos, igual de intensos. Su voz, aunque rota, aún temblaba en su memoria. Caminó hasta la ventana pequeña que daba al frente del templo. Se asomó con cuidado, sin ser vista. Ahí estaba Matías. Parado frente al portón de hierro, con un ramo de flores blancas en la mano. La sostenía como un niño perdido en su primer día de escuela. Miraba la fachada como si buscara respuestas en la piedra. Camila sintió un temblor en las manos. Podía bajar. Podía salir. Podía enfrentarlo. Pero su cuerpo no se movió. El pasado aún pesaba demasiado.
Bajó la mirada. Apoyó la frente en el marco de la ventana. Y murmuró: «No estoy lista». Él esperó un par de minutos más. Luego, sin ver hacia la ventana, dejó las flores junto a la entrada y se marchó. Camila lo vio alejarse, con paso lento, como si también él cargara una cruz invisible. No lloró. No habló. Solo se quedó ahí, respirando hondo, recordando que aún no era tiempo de romper el silencio. El reloj de Matías marcaba las 18:56 cuando se estacionó discretamente a unos metros de la iglesia. No llevaba guardaespaldas, no avisó a su asistente ni notificó a ningún medio. Nadie debía saber que ese empresario hermético, ese hombre de negocios que había aprendido a negociar con gobiernos y bancos sin mostrar una sola grieta, estaba ahí. Lo impulsaba una inquietud que no sabía cómo nombrar, una especie de nudo que se le había formado en la garganta desde aquella mañana en que volvió a ver a Camila. Desde entonces, no podía dejar de pensar en su voz, en sus ojos, en el silencio brutal que los envolvía. Necesitaba respuestas. Pero más que eso, necesitaba verla de nuevo. Entró al templo con pasos lentos, como si temiera perturbar el aire cargado de incienso y memoria. La misa ya había comenzado. El sonido del órgano llenaba el espacio con una solemnidad casi antigua, como si el tiempo hubiera quedado detenido entre esas paredes de piedra y vitrales rotos. Matías se sentó en la última banca, bajo la sombra de una columna, con el cuerpo rígido y las manos entrelazadas. Desde ahí no veía con claridad el altar, pero no necesitaba verlo. Lo que lo había traído hasta ahí no era la fe ni la liturgia, sino la necesidad de confirmar que ella era real. Camila apareció minutos después, subiendo con serenidad al atril. No llevaba el hábito completo, su vestimenta era más sencilla, con un velo ligero que le caía sobre los hombros como un suspiro. Sus manos temblaban apenas al ajustar el micrófono. Lo que dijo no fue una lectura bíblica ni una reflexión sobre santos ni parábolas. Fue algo más íntimo, más crudo. Esta noche, no hablaré de la escritura, comenzó, con voz queda pero firme. Quiero hablar del silencio. Hay silencios que destruyen. Otros que protegen. Y algunos, que sanan. Pero todos duelen. Duelen porque lo que callamos pesa, aunque no se escuche. Porque lo que no decimos se nos queda adentro como piedras en el pecho. Sus palabras no tenían destinatario explícito, pero Matías sintió como si cada frase le fuera arrancada del alma. Se inclinó levemente hacia adelante, atrapado en esa voz que no había oído en más de 20 años, pero que reconocía como si nunca se hubiera ido. Camila continuó hablando de cómo el miedo nos vuelve ausentes, de cómo a veces la fe no nace de la luz sino de la oscuridad, de cómo perdonar no es olvidar ni justificar, sino simplemente seguir caminando con las heridas a cuestas. El perdón puede ser un puente. No para volver atrás, sino para poder caminar hacia adelante, concluyó antes de bajar la mirada. Por un segundo, sus ojos buscaron los de Matías, y en ese instante fugaz, todo el tiempo perdido pareció volverse aire entre ellos. La misa terminó con una oración colectiva. Algunos fieles se retiraron con pasos lentos, otros se quedaron un rato más, en contemplación. Matías no se movió. Su cuerpo permanecía anclado a la banca como si le hubieran incrustado un ancla en el pecho. Fue entonces cuando una mujer mayor, de cabello blanco recogido y rostro austero, se sentó a su lado sin emitir ruido. «Matías Ordóñez», preguntó sin rodeos. Él asintió, sin mirarla. La mujer le tendió un pequeño papel doblado. «Ella quiere hablar con usted». «Pero no aquí». No esperó respuesta. Se levantó y desapareció entre los bancos como si nunca hubiera estado. Matías esperó unos minutos antes de salir. Afuera, el aire de la noche era fresco y las farolas parpadeaban tímidas. El papel en sus manos contenía una dirección escrita con letra firme. Una pequeña capilla privada, en una colonia tranquila al sur de la ciudad. No había más indicaciones. No hacía falta. Condujo en silencio, sin música, sin pensar demasiado. Era como si su cuerpo supiera exactamente lo que debía hacer, incluso si su mente aún dudaba. Al llegar, encontró una construcción sencilla, blanca, con un farol encendido en la entrada. Empujó el portón con suavidad y entró. Camila estaba allí, de pie, esperándolo.
No llevaba velo. No llevaba hábito. Solo un vestido color arena que caía con suavidad hasta los tobillos y un suéter delgado cubriéndole los brazos. Su cabello estaba recogido en una trenza suelta. No usaba maquillaje. No intentaba verse distinta. Era ella, sin máscaras. Con más años, con más cicatrices. Pero también con una paz difícil de describir. Se miraron. Largo. Sin decir nada. Había tanto que decir, y al mismo tiempo, tan pocas palabras que pudieran abarcarlo. Camila fue la primera en romper el silencio. No estoy muerta, Matías. Pero lo estuve por mucho tiempo. Él no supo qué contestar. Su garganta se apretó como si la voz se le hubiera olvidado. Dio un paso adelante. Te busqué. Te lloré. Te odié. Y luego volví a buscarte. Camila bajó la mirada. Lo sé. Me enteré años después, pero ya era tarde para volver. Él intentó acercarse más, pero ella levantó una mano, no para detenerlo, sino para marcar un límite. ¿Qué te pasó?, preguntó Matías, con un hilo de voz. Algo me rompió, respondió ella sin dar más detalles. Y no pude. No supe cómo quedarme. Cómo mirarte sin sentir que iba a caerme a pedazos. Matías sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Yo habría hecho lo que fuera. Habría peleado contra el mundo si sabías que estabas viva. Pero no estabas preparado para lo que yo era entonces, replicó ella. Y yo no estaba lista para decirlo en voz alta. El silencio volvió a colarse entre ellos. No era incómodo, era denso. Como si las palabras flotaran alrededor, esperando permiso para aterrizar. Matías respiró hondo. No quiero que me expliques todo ahora. Solo dime si puedo quedarme. Si puedo acompañarte, de lejos si es necesario. Pero no me pidas que me aleje otra vez. Camila lo miró, con los ojos humedecidos pero sin lágrimas. Se acercó. Le tomó la mano. No habló. Solo se la apretó fuerte, como si ese gesto dijera más que cualquier frase. Luego, sin soltarlo del todo, lo miró a los ojos y susurró, gracias por venir. Y se fue. Él no la siguió. No era el momento. Se quedó en esa capilla vacía, con la mano aún tibia por el contacto. Sacó el papel que le habían entregado. En la parte de atrás, ella había escrito algo más. Hermana Catalina Herrera. Su nuevo nombre. Su nueva identidad. Matías lo guardó en su billetera con cuidado, como quien conserva un amuleto. Y por primera vez en años, sus ojos no se vieron fríos, ni distantes, ni orgullosos. Se vieron rotos. Humanos. Y extrañamente vivos. El jardín del convento no tenía flores llamativas ni fuentes de piedra, pero había en él una calma especial, como si las cosas allí crecieran en silencio. Un par de bancas de madera desgastadas se repartían entre arbustos bien cuidados, y el canto de unos gorriones resonaba suave sobre las ramas del limonero viejo en la esquina. Fue ahí donde Camila eligió encontrarse con Matías. No fue una decisión espontánea. Le tomó noches enteras de insomnio, oraciones largas y silencios que volvían con más fuerza que nunca. Después del reencuentro en la capilla, algo se removió dentro de ella. No era amor, al menos no todavía. Era una necesidad casi física de nombrar el pasado. De dejar de cargarlo sola. La Madre Superiora, al escucharla pedir autorización para esa conversación, le dio un largo abrazo y solo dijo, no estás sola, hija. Y ya no tienes por qué seguir callando. Camila llegó al jardín puntual, con un vestido sencillo y un chal sobre los hombros. Llevaba los nervios en la boca del estómago, pero el rostro sereno. Matías ya la esperaba. Esta vez no vestía traje. Llevaba camisa sin saco, sin reloj, sin la armadura habitual. Al verla, se puso de pie. Ella no dijo nada. Caminó directo hacia la banca y se sentó. Él hizo lo mismo, sin acercarse demasiado. El silencio fue el primero en hablar. Camila entrelazó las manos sobre su regazo. No lo miraba. Miraba al suelo, a los zapatos de él, a las piedras bajo sus pies, al limonero. Lo que te voy a contar, no es fácil,
dijo finalmente. Y no lo hago para que me compadezcas. Lo hago porque necesito que lo sepas. Porque tú también quedaste atrapado en ese día. Matías asintió despacio. No dijo nada. Solo esperó. La noche antes de nuestra boda, fui a la iglesia a entregar unos documentos. Cosas que el sacerdote necesitaba para el acta. Yo, confiaba en él. Había sido amable, correcto. Al menos, eso parecía. Sus labios temblaron apenas. Tragó saliva. Continuó. Me pidió que pasara a la sacristía. Dijo que era rápido. Entré. Él cerró la puerta. La trabó con llave. Y, respiró hondo, cerrando los ojos. Y me atacó. El mundo pareció detenerse. Matías no se movió. Sus pupilas se dilataron como si acabaran de abrirse ante una verdad que su cerebro no estaba listo para asimilar. Me amenazó. Me insultó. Me golpeó. Me forzó. No era un sacerdote. No era un hombre de Dios. Era un farsante. Un monstruo vestido de sotana. Matías llevó una mano a la boca. La otra le temblaba sobre la pierna. Camila continuó. Salí de ahí destruida. Fui a casa. No pude dormir. No podía pensar. Me vi al espejo y no me reconocí. ¿Cómo iba a casarme al día siguiente? ¿Cómo iba a pararme frente a ti, sabiendo que no podía ni sostener mi propio reflejo? ¿Y si me mirabas diferente? ¿Y si pensabas que lo había provocado? ¿Qué hombre me habría creído si le decía que el padre me quitó todo? Su voz se quebró en esa última palabra. Matías ya no contenía las lágrimas. Sus ojos enrojecidos parecían pedir perdón sin necesidad de hablar. No fue por ti que huí, Matías, dijo ella, mirándolo por fin. Fue por mí. Por no saber cómo seguir viva sin morir de vergüenza. Camila, susurró él, con la voz hecha trizas. Perdóname. Perdóname por no haber estado. Por no haber visto. Por no haber imaginado siquiera. Ella negó con suavidad. No había forma de saberlo. Yo no di señales. No hablé. Ni siquiera con mi madre. Tomé una maleta y me fui. Caminé por horas. Terminé en un puente, sin saber si tirarme o gritar. Y entonces apareció ella. ¿Ella? Luz. Una mujer que apareció como enviada del cielo. Me habló sin juzgarme. Me abrazó sin preguntarme nada. Me llevó con las hermanas. Y aquí estoy. Empecé de nuevo. No como monja por vocación. Lo hice porque necesitaba un lugar donde nadie me pidiera explicaciones. Donde pudiera volver a ser persona. Matías la miraba como si acabara de conocerla. Como si frente a él estuviera una sobreviviente, no solo de un crimen, sino de un mundo que la castigó por haber confiado. Se inclinó hacia adelante, con la frente entre las manos. Respiraba con dificultad. Camila, ¿quién fue ese hombre? Dijo llamarse Emilio Ábalos. Pero no sé si era su verdadero nombre. ¿Y nadie hizo nada? No. Yo nunca hablé. Hasta mucho después. Y para entonces, ya se había ido. Desapareció. Matías no dijo nada más. Se quedó ahí, procesando, sintiendo cómo su rabia y su tristeza se entrelazaban con un dolor que no era suyo, pero que ahora también lo marcaba. Al levantarse, le tomó la mano con suavidad. Gracias por decírmelo, dijo. No voy a dejar esto así. Ella no respondió. No preguntó qué haría. Solo lo dejó ir, como si entendiera que ahora era su turno de cargar con parte del peso. Esa misma noche, Matías llamó a uno de sus investigadores de confianza. No le dio detalles. Solo un nombre. Emilio Ábalos. Necesito saber si existe, si fue ordenado, dónde vivió, todo. No escatimes. Al día siguiente, el informe preliminar llegó a su correo personal. No había registros eclesiásticos oficiales bajo ese nombre. Ninguna parroquia lo reconocía. Ninguna diócesis lo tenía registrado.
Pero si encontraron algo más, denuncias antiguas en otros estados, bajo nombres similares, por suplantación de identidad y estafa. Matías sintió como la sangre le hervía. No era un acto aislado. No había sido un simple engaño. Era un patrón. Un depredador que usaba la fe como disfraz. Horas después, recibió una carpeta con documentos escaneados. Incluía una foto de archivo policial. No era muy clara, pero el rostro era el mismo que él recordaba vagamente del día que casi se casaba. Un rostro que en su memoria se había borrado entre las flores del altar. Observó la foto largo rato. Y dijo en voz baja: este tipo no se va a salir con la suya. El sol comenzaba a caer detrás de los edificios. Pero Matías no lo notó. Seguía mirando esa imagen. No con odio, sino con una promesa silenciosa de que, esta vez, no volvería a fallar. Las noches eran distintas desde que Matías supo la verdad. Ya no eran silenciosas ni frías como antes. Ahora tenían una vibración tensa, como si cada hora de oscuridad le recordara que el tiempo estaba en deuda. El rostro de Camila, su temblor al hablar, la dignidad con la que cargaba el dolor, todo lo había calado hondo, más de lo que él hubiera imaginado. No se trataba solo de un crimen que debía pagarse. Era algo más profundo. Una deuda con ella. Con él mismo. Con el hombre que no supo ver, no supo proteger, no supo preguntar. Desde su oficina privada, Matías revisaba los documentos que su investigador le había enviado. Las hojas estaban llenas de inconsistencias, alias, lugares pequeños, denuncias sin seguimiento. Emilio Ábalos no era un nombre real. Era uno de tantos que había usado para moverse entre parroquias rurales, fingiendo ser cura, manipulando a comunidades vulnerables. Nadie lo había enfrentado. Siempre desaparecía antes de que alguien pudiera atarlo a algo. Pero ahora Matías tenía algo más, una dirección. El lugar era un poblado pequeño, perdido en una zona rural, donde la señal de celular apenas existía y los caminos eran de tierra roja. Ahí, bajo el nombre de Padre Jacinto Morales, el hombre oficiaba misas en una capilla improvisada, ofrecía retiros espirituales y recibía donativos en efectivo sin rendir cuentas a nadie. Era el escondite perfecto para un hombre como él, alejado, olvidado, sin ojos que lo cuestionaran. Matías no lo pensó dos veces. Canceló reuniones, delegó todo en su segundo al mando y salió sin decir a dónde iba. No llevaba escoltas. Solo su decisión firme de mirar al pasado a los ojos y cerrarle la puerta para siempre. El trayecto fue largo, pero no lo sintió. Su mente iba armando lo que iba a decir, repasando cada palabra que Camila le confió, cada silencio que debió escuchar hace años. Al llegar al pueblo, el sol caía con una pereza cálida sobre los tejados oxidados. Preguntó por la capilla. Un niño lo guió hasta una construcción precaria con paredes blancas y techo de lámina. Había unas flores marchitas en la entrada, una imagen de la Virgen colgada en una tabla mal clavada y un par de veladoras consumidas. Matías entró despacio. El lugar estaba vacío, pero en una mesa lateral había papeles, sobres con donaciones y un par de fotografías religiosas desgastadas. Lo sintió en el aire, ese espacio tenía algo falso, algo que no armonizaba con la idea de lo sagrado. No era devoción lo que habitaba ahí. Era mentira disfrazada. Unos minutos después, lo vio. El hombre entró desde la parte trasera, cargando una caja con pan y botellas de agua. Al verlo, Matías sintió cómo se le apretaba el pecho. Era él. Más viejo, más encorvado, con el cabello más canoso. Pero el mismo rostro. El mismo que Camila describió en voz baja. El mismo que su memoria había escondido entre sombras. El impostor lo miró, sin reconocerlo de inmediato. ¿Puedo ayudarlo, hijo? Matías se acercó, con voz firme pero calmada. Estoy interesado en hacer una donación. Me hablaron de usted. Que ayuda a muchas personas. ¿Qué mantiene este lugar con sacrificio? El hombre sonrió. Una sonrisa falsa, ensayada. Dios es generoso con los corazones buenos. Si quiere colaborar, cualquier cantidad es bienvenida. Matías dio un paso más. Sus ojos no se despegaban de él. Usted me iba a casar. El impostor parpadeó, confundido. ¿Perdón?
Hace 22 años. En la iglesia de San Miguel. Usted era el padre Emilio. El gesto amable se congeló. El rostro se tensó. El impostor retrocedió apenas un paso, como si su cuerpo recordara antes que su mente. No sé de qué habla, señor. Está confundido. No. Usted sabe exactamente quién soy. Y también sabe lo que hizo. A Camila. La mujer que huyó antes de la boda. La mujer que usted destruyó. El hombre dejó caer la caja. Un frasco se rompió contra el piso. Dio media vuelta e intentó correr, pero Matías fue más rápido. Lo empujó contra la pared con fuerza, sujetándolo por el brazo. No vas a irte otra vez. Sacó su celular, activó la cámara. Le tomó una foto. Luego presionó el botón de grabar. Diga su nombre, ordenó. No puede hacer esto. Balbuceó el hombre, forcejeando. Diga su nombre, repitió Matías. Suélteme. No tiene pruebas de nada. Esto es difamación. Yo soy un hombre de fe. No. Eres un cobarde. El hombre trató de escapar de nuevo, pero Matías ya había enviado la foto y la ubicación a su contacto. Minutos después, llegaron 2 agentes rurales de policía local. Mostró los documentos que había traído. Los nombres falsos. Las denuncias antiguas. Los vínculos con casos similares en otros pueblos. Los policías lo esposaron sin oponer resistencia. El hombre gritaba que todo era un error, que era un servidor de Dios. Pero sus palabras ya no tenían poder. Mientras lo subían a la patrulla, Matías no se movió. No lo insultó. No lo golpeó. Solo lo miró. Y en voz baja, le dijo. Ella ya no te teme. Y yo tampoco. Mientras todo eso ocurría a cientos de kilómetros, Camila pasaba la tarde en el convento, orando. No sabía nada. Solo sentía una inquietud extraña en el pecho, como si algo en el aire hubiera cambiado. Estaba en el oratorio cuando Luz entró. La mujer ya mayor, con su bufanda vieja, se sentó junto a ella sin hacer ruido. Estás muy callada hoy, dijo con ternura. Siento como si algo se estuviera acomodando, respondió Camila. Luz la tomó de la mano. A veces Dios no actúa con rayos ni con voces del cielo. A veces actúa con hombres que deciden hacer lo correcto. Incluso si tardan años en hacerlo. Camila no respondió. Pero su pecho se sintió más liviano. Matías volvió al convento al anochecer. No pidió hablar con nadie más. Solo con ella. La Madre Superiora lo dejó pasar sin preguntas. Camila lo recibió en la misma banca del jardín. No vengo a contarte detalles, le dijo, sentándose frente a ella. Solo vengo a decirte que está fuera. No volverá a hacerle daño a nadie. Ella lo miró. No preguntó cómo. Solo lo miró. ¿Lo hiciste por mí? Matías respiró hondo. Bajó la vista y luego respondió. Lo hice porque ya no me da miedo mirar a la cara al hombre que fui cuando no supe protegerte. Y porque necesitaba que tú lo supieras. Camila se quedó en silencio. Luego asintió suavemente. No lo abrazó. No lo besó. No lo juzgó. Solo lo miró con una ternura nueva. Como quien ve a un hombre que, al fin, comenzó a sanar también. El sonido de la campana del convento resonó una última vez para Camila aquella mañana. No era un llamado a oración, ni a misa, ni a silencio. Era una despedida. Su celda ya estaba vacía. Había doblado cada una de sus pertenencias con cuidado, dejado sus hábitos sobre la cama y escrito una carta de gratitud a la Madre Superiora. No había llanto, ni culpa. Solo una paz difícil de poner en palabras. Camila no se iba huyendo. Por primera vez, no escapaba. Se iba porque algo en su interior había cambiado. Porque su fe, intacta pero transformada, le pedía otro espacio. Ya no necesitaba muros que la protegieran, sino caminos que pudiera recorrer sin miedo. Había encontrado en ese lugar un refugio cuando más lo necesitaba, pero ahora su alma no le pedía encierro, sino libertad. Y la libertad, entendió, también era una forma de oración. Las hermanas la abrazaron con cariño, sin palabras grandes. Camila sentía que cada una de ellas entendía que cuando una mujer elige irse con el corazón en calma, no hay que retenerla. Solo bendecirla en silencio.
Esa tarde, con el cabello suelto y un vestido claro que le rozaba los tobillos con suavidad, salió por la misma puerta que años atrás había cruzado hecha pedazos. Esta vez caminaba erguida, entera, serena. No llevaba equipaje, ni planes, ni certezas. Solo una certeza interna que bastaba. A unas cuadras del convento, el templo de San Miguel Arcángel ya no era la ruina que encontró tiempo atrás. Las obras de restauración habían terminado. Los vitrales brillaban con la luz del atardecer, las paredes recuperaron su dignidad antigua, y la humedad se había convertido en frescura. Pero lo más importante no era lo que se veía. Era lo que ese lugar ahora representaba. Matías no lo convirtió en un museo, ni en un salón de eventos, como le habían propuesto. Lo transformó en un centro de acogida, un espacio sagrado donde mujeres en situación de violencia podían acudir a encontrar ayuda, escucha, refugio. Lo llamó Luz Nueva, en homenaje a aquella mujer que una noche salvó la vida de Camila con una manta y una mirada sin juicio. Ella llegó puntual a la cita. Él ya estaba ahí, esperándola en la entrada del templo. Vestía con sencillez, pantalón oscuro, camisa abierta en el cuello, sin corbata, sin traje. El rostro de Matías era distinto. Ya no era el del hombre impenetrable de los periódicos. Había en su mirada una vulnerabilidad nueva, una ternura que no se esforzaba en ocultar. Camila se detuvo un momento antes de acercarse. Lo observó desde lejos, tratando de reconocer si ese era el mismo hombre al que una vez amó tanto como temió volver a ver. Y al final, sonrió levemente. Era el mismo, sí. Pero también era otro. Uno que había aprendido a caminar con dolor, a buscar justicia sin venganza, a ofrecer sin pedir nada a cambio. Matías se acercó. No extendió los brazos, no dijo palabras pomposas. Solo ofreció su brazo con un gesto suave. ¿Puedo? Ella dudó. Fue apenas un instante. Pero luego colocó su mano en la de él, apoyándose con la ligereza de quien no necesita ser sostenida, solo acompañada. Juntos entraron al templo. Recorrieron la nave central en silencio. Caminaron por los pasillos recién restaurados, donde la luz dibujaba formas suaves en el piso. No hablaron. No hacía falta. En el altar no había flores ni música. Solo una vela encendida. Camila la miró. Luego miró a Matías. Gracias por esto, dijo. No es por mí, respondió él. Es por ti. Por ellas. Por todas las que no pudieron hablar. Por todas las que aún están esperando ser escuchadas. Ella asintió. Sus ojos brillaban, pero no lloraban. Había lágrimas que ya se habían derramado hace años. Estas eran otras. De presencia. De certeza. Salieron del templo poco después. Al abrirse la puerta principal, una brisa húmeda les avisó que la ciudad estaba envuelta en lluvia. No una tormenta violenta, sino esa llovizna persistente que empapa sin hacer ruido. Las piedras de la calle empedrada brillaban bajo las gotas y el cielo tenía un gris suave, casi nostálgico. Matías la miró. Podemos esperar a que pase. Camila lo miró también, y con una sonrisa cómplice, negó con la cabeza. No. Vamos. Salieron a la calle bajo la lluvia. No corrieron. No buscaron refugio. Caminaron lento, sin paraguas, dejando que el agua mojara su ropa, su cabello, su historia. Había algo profundamente liberador en eso. Como si cada gota arrastrara con ella un recuerdo amargo, una culpa innecesaria, una herida que ya no dolía igual. Caminaron varias cuadras sin decir palabra. Luego, Matías rompió el silencio. No espero nada, Camila. No hay boda, ni promesas, ni exigencias. Solo quiero compartir contigo lo que venga. Como puedas. Como quieras. Ella se detuvo. Lo miró. Su vestido estaba empapado. El cabello le caía en mechones sobre la frente. Pero no se veía vulnerable. Se veía viva. Entera. Presente. No somos los mismos, dijo. Pero quizá por eso, ahora sí podemos amarnos. Matías no respondió. Solo sonrió. No era una sonrisa amplia. Era una sonrisa lenta, honesta, nacida desde adentro. Camila extendió su mano. Él la tomó. Sus dedos se entrelazaron sin esfuerzo. Y así caminaron. Sin necesidad de besar, de prometer, de posar.
Solo dos almas que, después de perderse, de romperse, de buscar sentido entre ruinas y silencios, elegían ahora caminar juntas bajo la lluvia. No para borrar el pasado, sino para honrarlo. Para decirle adiós sin odio. Para seguir adelante sin miedo. La gente que pasaba los miraba con curiosidad, pero ellos no miraban a nadie. Solo al frente. Al camino que comenzaban a recorrer sin que nadie les dijera cómo debía ser. Y en ese andar callado, bajo un cielo gris que lloraba sin rabia, dos manos entrelazadas dijeron más que cualquier final feliz. Dijeron verdad. Dijeron vida. Dijeron amor. Esta no es una historia sobre el pasado. Es una historia sobre lo que decidimos hacer con él. Camila no volvió a Matías porque él fuera su salvador, ni porque el tiempo le devolviera el amor interrumpido. Volvió a mirarlo cuando dejó de tener miedo, cuando su voz ya no temblaba al decir la verdad. No fue una historia de segundas oportunidades románticas, fue una historia de segundas oportunidades personales. Y Matías no buscó justicia por ego o venganza. La buscó porque por primera vez entendió lo que era estar realmente presente para alguien. Su mayor acto de amor no fue retomar una historia inconclusa, sino acompañarla en su nueva etapa, sin pedir nada, sin exigir un lugar. El millonario que lo tenía todo, se arrodilló no ante una mujer, sino ante la vida que ella había reconstruido con valor y silencio. Y ella, la mujer rota, la que eligió callar cuando el mundo la aplastó, eligió también vivir. Y amar. Pero no desde la herida, sino desde la libertad. Porque a veces, el verdadero final feliz no está en los altares llenos de flores, ni en las promesas pronunciadas en voz alta, sino en un gesto sencillo, una mano que se ofrece, una mirada que ya no busca el pasado. Y dos personas que, sin saber qué vendrá, deciden caminar juntas, bajo la lluvia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.